Bendiciones a todos allí en sus hogares. Que Dios me les bendiga y los guarde. Y que Dios nos dé entendimiento en esta palabra. Vamos a hacer una breve oración. Si usted quiere acompañarme allí en su hogar haciendo una oración, hagámoslo juntos. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Tu palabra dice que nada puede recibir el hombre que no sea dado del cielo. En el nombre poderoso y bendito de Jesús. Padre, en esta hora, en este momento, Padre, que esta palabra que vamos a impartir sea de mucha edificación y de mucha bendición. En el nombre poderoso y bendito de Jesús. Toma control de cada vida, de cada corazón, allá donde pueda llegar esta palabra. En el nombre poderoso y bendito de Jesús, seas tú tomando control de mi corazón y mi mente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sea bendito el Señor. Nos alegramos de estar en este momento, en esta hora, impartiendo esta palabra. Y vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 1. Dice esta palabra así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. El tema de este mensaje es libre de toda esclavitud, libre de toda esclavitud. Curiosamente, al hacer memoria y ver la Escritura, Dios, para liberar al pueblo de la esclavitud, cuando estaba en esclavitud de Faraón, Dios usó plagas. Dios usó plagas para liberar al pueblo de Israel. Y lo hizo de varias maneras, repetidamente, hasta que por último el pueblo de Dios fue liberado de esclavitud. En este tiempo hay diferentes esclavitudes, diferentes formas de esclavitud que vamos a ver a través de la palabra, que son situaciones que afectan la vida de toda persona, ya sea cristiano o no sea cristiano. Entonces vamos a meditar acerca de esto en la palabra, y que esta palabra te lleve a liberar de ataduras de esclavitud. En un momento el Señor les dijo a los judíos que habían creído en Él, les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ellos le dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces el Señor les dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces hay situaciones donde una persona puede convivir en situaciones que son esclavitud y ni se puede dar cuenta. Entonces, pero vamos a ver esta palabra a través de la Escritura. Dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. La Biblia dice en el Salmo 91 que Dios manda a sus ángeles a proteger a su pueblo. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Miguel era uno de los principales, es uno de los principales ángeles en el reino de Dios. En el nombre de Jesús, aquí dice esta palabra: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Como pueblo de Dios, yo puedo creer, declarar y profetizar que el mundo se va a sorprender de la cobertura divina que Dios va a dar al pueblo, a su pueblo, a sus hijos.
Dice que Miguel está a favor. Ese ángel principal está a favor de los hijos de su pueblo. Y en aquel tiempo, dice, será tiempo de angustia, el cual nunca fue. Nunca fue. Yo creo que nunca ha pasado algo como esto que ha abarcado a nivel mundial. Será tiempo de angustia, el cual nunca fue. Dice, hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces como pueblo de Dios tenemos situaciones que todavía nos tienen en esclavitud. Pero dice la Biblia que el ángel de Jehová está para ayudarnos. Dice la palabra que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de los herederos de la salvación. Hay quienes tienen en poco el hacer esa declaración de fe cuando se recibe a Cristo en el corazón y se declara como Señor y Salvador. Un proceso sucede en el cielo. Dice la Biblia que para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Cuando alguien reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, sucede un proceso en el cielo y se abren las páginas del libro de la vida. Y ahí se inscribe el nombre de aquella persona que ha reconocido en la tierra a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso viene a ser una cobertura divina preciosa, donde dice aquí, en aquel tiempo será liberado su pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Hay muchos que tienen esto como historias infantiles. Esto es una realidad. Solo el que se haya inscrito en el libro de la vida podrá entrar al reino de los cielos. Estos son tiempos de angustia, tiempos de ponernos a cuenta con Dios. Dice la Biblia en el libro de Isaías: venid luego y estemos a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces estamos todavía en situaciones que son causas de cautiverio. Mire esta palabra en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una de las cosas que son causa de esclavitud en el mundo entero es la corrupción. La corrupción a nivel de gobierno, la corrupción a nivel de partidos políticos, la corrupción a nivel empresarial y en todos los niveles. Pero aquí dice la Biblia que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Esto, amado, es algo que debemos de reflexionar. En todo lado, en las empresas, algunos empleados están viendo cómo roban en las empresas. Llegan a un puesto de autoridad en el gobierno y la mentalidad es ver cómo pueden robar, cómo se hacen mafias para robar. Aquí dice la Biblia que la creación será libertada de toda corrupción. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor, pero que lo va a hacer en el nombre de Jesús. La maldad ha subido a la presencia de Dios. La maldad ha subido a la presencia de Dios. Y cuando la maldad sube a la presencia de Dios, Dios toma determinaciones, nos gusten o no nos gusten. Pero qué importante que es que como su pueblo, nosotros somos los primeros que debemos de apartarnos de situaciones. Si tú, amado hermano, tal vez estás en un puesto de importancia en una empresa
tú debes de ser un buen ejemplo. Estás en un puesto de gobierno, tú debes de ser un buen ejemplo. Dice la palabra, te pondré como muro fortificado, que se conviertan ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. Dios va a liberar. Aquí dice la palabra, será libertada toda la creación de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Porque hay muchos que en este momento no me entienden esto, pero aquí dice la Biblia, mire lo que dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará. Un hombre llamado Zaqueo, que era un empleado público en aquellos tiempos, cuando tuvo el encuentro con el Señor, que el Señor, él se subió, dice, a un árbol de sicómoro, dice que Zaqueo subió y vio a Jesús, y Jesús le dijo, hoy voy a posar en tu casa. Y cuando llegó a la casa de Zaqueo, tuvo un cambio Zaqueo y dijo, si a alguien yo he defraudado, yo le voy a reponer el doble de lo que he defraudado. Mire qué importante, aquí dice esta escritura, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El evangelio no es una cortina de protección para sinvergüenzadas, no. Aquí dice, pero cuando se conviertan al Señor, convertirse es arrepentirse. Y es entender que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas son? Esos malos hábitos, esas malas costumbres, esas malas mañas. Yo tengo un proverbio personal que digo así, lo bueno se aprende y lo malo se pega. Lo malo no tienes que... se pega. Aquí dice el Señor, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Dice la palabra que el Espíritu nos conduce a toda verdad. Dios va a usar todo lo que tenga que usar para liberar a la creación de toda esclavitud de corrupción en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Es extraordinario. Corrupción a todos los niveles. Esa maldad ha subido a la presencia de Dios. Van a caer poderosos. En todas las naciones va a caer gente poderosa, gente que se ha creído intocable. La mano de Dios, la justicia divina no la va a detener nadie. La justicia divina no la va a detener nadie. Aquí dice esta palabra, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el tiempo antiguo existía todo un protocolo por medio de los sacerdotes, que el pueblo no podía llegar al lugar santísimo. Pero Cristo vino y rompió el velo. Y rompió el velo. Y Cristo vino, dice la Biblia, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice la Biblia que Cristo vino a libertar a los cautivos. Cristo vino a libertar a los cautivos. Una de las cosas que nosotros debemos de estar, como dice la palabra, examinaos vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Nosotros debemos de, como hijos de Dios, debemos tener un autoexamen diario delante de Dios. Abrir el corazón delante de Dios. Tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo a decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo no quiero vivir en esclavitud, yo quiero vivir en libertad.
Ya Cristo dice la Biblia que nos hizo libres. A nosotros nos toca cuidar esa libertad. A nosotros nos toca cuidar esa libertad. Dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Acceso, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, ayúdame Señor, porque yo quiero vivir en libertad. Sea bendito el Señor. Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, repítelo conmigo, éramos en otro tiempo, en otro tiempo. Mire cómo éramos en otro tiempo. Dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esas son situaciones de cautiverio. La insensatez delante de Dios es pecado. La insensatez es pecado. La rebeldía, los extraviados, esclavos de concupiscencias, todas esas cosas son causas de esclavitud. Son causas de esclavitud. Dice, pero me ha ungido el Señor, dijo el Señor Jesucristo, y me ha enviado a liberar a los cautivos. Si estas son cosas que están en tu vida, tú debes de reprender y echarlas fuera de tu vida en el nombre de Cristo Jesús, rompiendo con toda esclavitud. Rompiendo con toda esclavitud. Estas son causas de esclavitud. Malicia, envidia. Eso es una atadura terrible en la vida de una persona. Sea bendito el Señor. Medita sobre esto. Gálatas capítulo 4, verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo, por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo. Esa es la parte importante donde muchos no lo entienden ese paso, ese primer paso de fe, que es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el primer paso para caminar en libertad. Ese es el primer paso para caminar en libertad. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a libertarnos de todo pecado en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, hay un pasaje en la Escritura cuando el Señor le llevan a aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Y la llevaban porque según la ley había que matarla a pedradas. Y cuando se la llevaron a esta mujer delante de Jesús, el Señor dice que se agachó y escribió en tierra. Y cuando de pronto levantó la vista, él antes de eso dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando levantó su vista, dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, le dijo la mujer. Vete, ni yo te acuso. Vete y no peques más. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, dice que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Él no anda viendo. Esa es la parte preciosa e importante, que Dios no es un Dios señalador, es un Dios de oportunidad, es un Dios de misericordia, pero esa misericordia es con los hijos, con aquellos que se levantan y deciden reconocer a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Aquí dice, pero ya no eres esclavo,
sino hijo. ¿Por qué? ¿Por medio de qué nos liberta el Señor? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. El cuerpo molido en la cruz del Calvario. Eso nos liberta de pecado. Si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, dice la palabra. ¿Sabe qué? Dios liberta al pueblo por medio de la palabra. La palabra te libera de toda esclavitud, de toda esclavitud. Y si eres hijo, también heredero. Qué preciosa bendición ser heredero. ¿Sabe qué? Que para los herederos del Señor, para los que hemos creído y hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, dice, según los estudiosos, hay más de 34,000 promesas en la Escritura, y todas las promesas dice que en Él son, en Él sí y en Él amén. O sea que todas las promesas de Dios son en favor de los herederos de la salvación. Por eso ahí Daniel, cuando Daniel dice, y el príncipe Miguel, dice, es un ángel que trabaja a favor de los herederos de la salvación. Él dice que trabaja a favor de los que están inscritos en el libro de la vida. Iglesia, si hay algo que debe darnos paz, seguridad y confianza, es que hay promesas. Dice la Biblia que Cristo cambió la maldición en bendición. Cambió la maldición en bendición. Te liberó de toda esclavitud, de toda esclavitud. Tarea de nosotros es cuidarnos. Tarea de nosotros es mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En el libro de Juan, capítulo 8, versos 32 y 34, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué estamos hablando, amado? La mentira esclaviza. La mentira esclaviza. La mentira te impide ver el error. La mentira te impide ver el error. La verdad os hará libres. Hablemos con la verdad. Hablemos con la verdad. Hablemos sinceramente. Seamos transparentes. La verdad liberta y la mentira esclaviza. ¿Cómo romper con esclavitud? Caminando en la verdad. Caminando en la verdad, reconociendo, admitiendo aquellos errores y aquellas fallas que como falibles que somos, tenemos. Pero dice la palabra en el libro de Juan, en primera de Juan, dice, hijitos míos, os escribo esta carta para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenéis en Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Dios Padre, dice. Está sentado. Él es el gran intercesor, el gran intercesor. Pero Dios nos dio esa libertad para caminar en la verdad, para caminar en la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad está en esta escritura, está toda la verdad. Aquí vas a encontrar respuesta a todas las preguntas que tengas, por muy difícil que sea. Aquí vas a encontrar. Aquí vas a encontrar. Por eso la palabra dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas veces vivimos en esclavitud porque no escudriñamos la escritura. No escudriñamos la escritura. Pidámosle a Dios revelación. Dame revelación, Señor. Yo quiero interpretar mejor las escrituras. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos conducirá a toda verdad. En el verso 34 dice, y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado. ¿Estamos libres nosotros de eso?
Por la sangre de Cristo, Él pagó en la cruz del Calvario. Pero ahí dice la palabra, si decís que estás en Él, debes de andar como Él anduvo, debemos de andar como Él anduvo. El pecado esclaviza. Hay cosas mínimas que nosotros pensamos que no son pecados. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado esclaviza y la verdad te liberta. Tiempos donde va a haber un rompimiento para la iglesia. Vienen cosas grandes, buenas y poderosas. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Estos son tiempos de angustia, pero tenemos la seguridad que Cristo es el gran intercesor. Mandará a sus ángeles. Allí dice la palabra en el Salmo 91. Mandará a sus ángeles, dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Mandará a sus ángeles para que eviten las plagas. Pueblo de Dios, debemos de estar confiados en el Señor, prudentes, pero confiados en que Dios va a revertir cualquier plaga, la va a revertir en favor para liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Yo quiero que medites sobre esta palabra. Y dice aquí, como cerrando, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos liberó de esclavitud. Y vamos a enfocar, durante todo el mes vamos a estar hablando de este tema tan precioso, rompiendo con toda esclavitud. Ese será el tema del mes. El tema de este mensaje, libres de toda esclavitud. Que Dios liberte toda la creación de la esclavitud de corrupción. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabrá. Justicia divina sobre la tierra vendrá en el nombre de Cristo Jesús. Pero dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de los herederos de la salvación. Pueblo de Dios, el mundo se va a quedar sorprendido. Cómo Dios va a proteger a su pueblo en este tiempo de esta pandemia en el nombre de Cristo Jesús. Amado hermano, tal vez que te has apartado y que has caído en esclavitud, vuelve al camino. Vuelve como el hijo pródigo arrepentido, y el Señor está con los brazos abiertos. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen fiesta, dice, cuando un pecador se arrepiente. Yo quiero hacer una oración. Si han habido ataduras, hay ataduras en tu vida, yo quiero hacer una oración para que la gracia y el favor y la misericordia de Dios te libre de toda esclavitud en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a orar. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, si alguno de los que están viendo y escuchando esta palabra está en ataduras, en cautiverios, tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que puedas abrirles y tocarles el corazón para que puedan conocer tu camino y venir al camino de la libertad en Cristo Jesús. Dice: así que ya no eres esclavo, sino que eres libre, eres hijo, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Si hay alguien que haya hecho esta oración, puede comunicarse con nosotros en la página, puede dar su testimonio también. Si quiere oración también puede hacerlo, puede pedirlo a la página y nosotros estaremos listos, prestos para apoyar en lo que podamos hacer. Que Dios les bendiga en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.